Se suponía que el aire acondicionado fresco del jet privado era un símbolo de éxito, una recompensa por toda una vida de duro trabajo. Pero para Amara, de 16 años, se convirtió en una cámara de juicio silenciosa y sofocante. El piloto, un hombre con ojos tan fríos como la estratosfera en la que estaba a punto de entrar, la miró fijamente, su sonrisa de bienvenida reservada solo para sus compañeros de clase blancos. Él no sabía dos cosas. 1. Que esta chica tranquila con capucha había estudiado los esquemas de este mismo avión Gulfstream solo por diversión. Y 2. El hombre que subió al avión detrás de ella, el hombre cuya presencia destrozaría el mundo del piloto, era su padre y su jefe. Esta no es solo una historia de falta de respeto. Se trata del momento en el que una carrera de altos vuelos comienza su imparable y turbulento descenso de regreso a la Tierra. El día era cristalino, una de esas mañanas perfectas de California donde el cielo es una lámina impecable de azul. Para Amara Sterling, el mundo vibraba con una energía nerviosa y estimulante. Era el tipo de día que parecía el comienzo de una película. Ella estaba parada en la pista del aeropuerto Van Nuys, el epicentro de la aviación privada en Los Ángeles. El rugido bajo de aviones distantes, un zumbido constante y excitante. A su lado, otros 3 estudiantes de su programa STEM avanzado vibraban con una emoción casi frenética. Estaba Liam, el líder de facto del grupo, cuyo padre era un conocido productor de cine. Chloe, cuya familia era dueña de una cadena de hoteles boutique, y Jacob, un prodigio de la tecnología que ya había vendido una aplicación por una suma que hizo parpadear a sus padres. Todos eran brillantes, todos privilegiados y todos blancos. Y luego estaba Amara. Ella no era una Ice en la misma línea. Su brillantez era propia, forjada en las noches de estudio entre libros de texto y una genuina y ardiente pasión por la ingeniería aeroespacial. Este viaje fue el gran premio por ganar la competencia de innovadores del mañana a nivel estatal. El premio fue una inmersión de una semana en una prestigiosa instalación de investigación aeroespacial en Seattle. Y el patrocinador, una aerolínea privada llamada Aurajet, transportaba a los ganadores allí en uno de sus aviones insignia. Amara agarró la correa de su mochila, dentro de la cual no solo había ropa, sino una copia desgastada de los fundamentos de la aerodinámica y un cuaderno lleno de sus propios bocetos de diseños de fuselajes. Para ella, esto no era solo un vuelo. Fue una peregrinación. El avión que les esperaba era una obra maestra de ingeniería, un Gulfstream G650R. Sus líneas eran elegantes y depredadoras, brillando blancas bajo el sol. Amara sabía sus especificaciones de memoria. Una autonomía de 7.500 millas náuticas, una velocidad máxima de Mach 0,925 y un precio de más de $70 millones. Mientras se acercaban, una azafata, una mujer con una sonrisa cálida y profesional llamada Clara, descendió las escaleras aéreas. «Bienvenido a bordo», dijo Clara con voz brillante. «Estamos muy emocionados de tener con nosotros hoy a los mejores y más brillantes de California». Liam, Chloe y Jacob avanzaron a grandes pasos, disfrutando de la atención. Cuando llegaron a lo alto de las escaleras, la puerta de la cabina estaba abierta y el piloto, un hombre de unos 50 años con un uniforme impecable y cabello plateado, estaba de pie medio girado en la puerta. Era alto y tenía un porte que hablaba de décadas de mando. En su pecho llevaba una etiqueta con el nombre, Capitán Robert Thorne. «Bienvenidos a bordo, amigos». El capitán Thorne bramó, con una sonrisa amplia y genuina. Estrechó la mano de Liam con firmeza. «Listo para un viaje tranquilo hasta Seattle». «Puedes apostar, capitán», dijo Liam, inflando el pecho. Luego Thorne saludó a Chloe con una calidez encantadora, casi paternal. «Es un placer tenerla con nosotros, señorita». Él asintió respetuosamente hacia Jacob. «El futuro de la tecnología aquí mismo». Amara era la siguiente en la fila. Su corazón latía un poco más rápido. Este era el capitán Thorne, un hombre que comandaba una máquina que ella veneraba.
Ella levantó la vista, dispuesta a encontrar sus ojos y decir respetuosamente: «Gracias por invitarnos, capitán». Ya formado en sus labios. Pero el momento nunca llegó. Cuando entró en la cabina, los ojos del capitán Thorne la recorrieron, no con malicia, sino con algo mucho más escalofriante: una indiferencia completa y absoluta. Su sonrisa, que había estado tan fácilmente disponible para los demás, desapareció. Su postura, una vez abierta y acogedora, se volvió cerrada. Giró su cuerpo ligeramente hacia la cabina, un gesto silencioso e inconfundible de despedida. Él no ofreció ninguna mano. Él no dijo ni una palabra. Ni siquiera asintió. Era como si fuera un fantasma, una pieza de equipaje, una no entidad. El dolor fue agudo e inmediato, un rubor caliente de vergüenza y confusión que le erizó la piel. Ella vaciló medio paso y de repente sintió un nudo en la garganta. ¿Hizo algo malo? Su combinación de sudadera con capucha y jeans fue de alguna manera ofensiva en comparación con la ropa de viaje de diseñador de Chloe. Vio el momento reflejado en los ojos de la azafata Clara. Un destello de incomodidad, un breve endurecimiento de su sonrisa profesional antes de indicarle rápidamente a Amara que entrara más en la cabina. «Por favor, toma asiento donde quieras», dijo Clara, con la voz un poco demasiado brillante, un poco demasiado rápida para llenar el vacío que Thorne había creado. Amara caminó aturdidamente junto a la cabina, con el fantasma del saludo no recibido del capitán aferrándose a ella como un sudario. Se hundió en uno de los lujosos asientos de cuero color crema. El lujo del entorno le parecía una burla. Ella miró por la ventana al personal de tierra que se movía con eficiencia practicada, pero no los vio. Lo único que podía ver era la espalda del piloto, una pared de lana azul marino que la había juzgado y descartado en menos de un segundo. Los otros adolescentes, absortos en su propia emoción, no se habían dado cuenta. Ya estaban explorando la cabaña, maravillándose con la chapa de madera pulida, el bar completamente abastecido y el wifi satelital. ¿Puedes creer esto?, Chloe chilló mientras se tomaba una selfie. La primera clase es para los campesinos. Amara sintió una profunda sensación de desarraigo. Ella estaba en el mismo espacio físico que ellos, pero había sido relegada instantáneamente a una realidad diferente, menor. El silencio desde la cabina era ensordecedor. Podía oír la voz baja y amigable del capitán Thorne mientras charlaba con su copiloto. Los sonidos de las comprobaciones previas al vuelo. Los sonidos de un mundo del que ella quería desesperadamente ser parte. Un mundo que acababa de decirle que no pertenecía allí. La puerta de la cabina principal todavía estaba abierta. Unos minutos después, otra figura apareció en lo alto de las escaleras. Era un hombre negro, alto e impecablemente vestido, de unos 40 años. Llevaba un traje a medida que hablaba de una autoridad tranquila, pero su expresión era cálida mientras observaba la escena. Este era Marcus Sterling. Era un hombre que entendía la óptica, un hombre que había construido su imperio sobre la base de la precisión, la excelencia y una profunda comprensión de la naturaleza humana. Le había dicho a Amara que tenía una reunión de junta directiva a la que no podía faltar, pero que trataría de despedirla. Parecía que había encontrado el tiempo. Clara, la azafata, se puso ligeramente rígida. Su entrenamiento profesional estaba cobrando impulso. Este era claramente un VIP. «Buenos días, señor. Bienvenido a bordo», dijo. Su voz se llenó de un nuevo nivel de diferencia. Marcus Sterling sonrió. «Buenos días, Clara. Todo pinta bien para nuestros jóvenes innovadores». El capitán Thorne, al oír el intercambio, se giró una vez más desde su cabina. Esta vez, su sonrisa profesional se encendió como una luz. Vio a un hombre con un traje de poder, un hombre que parecía pertenecer al aire enrarecido de un G650. «Por supuesto, señor», dijo Thorne, dando un paso adelante y con la mano extendida. «Capitán Robert Thorne. Es un placer tenerte con nosotros. ¿Vas a tomar el vuelo a Seattle?».
Marcus tomó la mano del capitán con firmeza. Solo despedía a los niños, dijo, recorriendo la cabina con la mirada antes de posarse en su hija, que intentaba agacharse lo más posible en su asiento junto a la ventana. Notó su postura, la ligera caída de hombros que no tenía hacía una hora. Fue padre antes que director ejecutivo. Podía leer el estado de ánimo de su hija como un pronóstico del tiempo. Algo andaba mal. Bueno, disfruta del mejor servicio en los cielos, dijo Thorne con una sonrisa segura. Orajet se enorgullece de hacer que cada pasajero se sienta como la realeza. La sonrisa de Marcus no flaqueó, pero una nueva agudeza apareció en sus ojos. A cada pasajero, capitán. Esa es nuestra misión, ¿no? Sí, señor. Sin falta, dijo Thorne, ajeno a todo. Marcus sostuvo la mirada del capitán durante un instante de más. Bien. Odiaría pensar que estábamos fallando en algo tan fundamental. Luego caminó por el pasillo y se detuvo en el asiento de Amara. Se inclinó y la besó en la coronilla. Oye, superestrella, ¿lista para enseñarles cómo se hace? Amara miró a su padre, y en la seguridad de su presencia, el dolor que había estado conteniendo afloró en sus ojos. Sí, papá, susurró, con voz apenas audible. Estoy lista. Marcus se enderezó, su mirada recorrió una vez más la cabina, a los adolescentes despistados, a la azafata de vuelo diferencial, y aterrizó con un peso casi físico sobre la espalda del capitán Thorne, quien ya se había refugiado en el santuario de su cabina. La expresión de Marcus era tranquila, casi plácida, pero una tormenta se avecinaba tras sus ojos. El vuelo a Seattle sería tranquilo. Estaba seguro de eso. Pero para el capitán Thorne, un descenso turbulento e inesperado estaba a punto de comenzar. El motor doble Rolls-Royce del Gulfstream se puso en marcha con un sonido que era menos un rugido y más un suspiro poderoso y seguro. Amara sintió el familiar y suave empujón en su asiento mientras el avión aceleró por la pista. Por un instante, la pura física del vuelo, el milagro de la sustentación y el empuje, amenazó con eclipsar el horrible momento humano que lo había precedido. Observó cómo el suelo se desvanecía, Los Ángeles se encogía en un mapa extenso y borroso. Esta era su iglesia, el cielo. Pero hoy, el santuario se sentía violado. Su padre había desembarcado tras su breve y tenso intercambio. Sus palabras de despedida fueron tranquilas y tranquilizadoras. Que tengas un buen viaje, cariño. Concéntrate en el trabajo. Yo me encargo del resto. Pero Amara tenía la edad suficiente para saber que cuando su padre decía que se encargaría de algo, lo hacía con la misma calma y eficacia devastadora con la que adquiría una empresa de la competencia. En la cabina, el capitán Robert Thorne estaba en su salsa. Era un rey en sus dominios. La multitud de botones y pantallas de la cabina de vuelo eran sus leales súbditos. Su copiloto, un joven brillante y capaz llamado David Chen, se encargaba de las comunicaciones con el control de tráfico aéreo. Orajet 771. Suba y mantenga el nivel de vuelo 400. La voz del controlador sonó entrecortada. Mantén 400 o un 771, respondió David con suavidad. Thorne ladeó el avión suavemente hacia el norte. Qué buen grupo de chicos hay ahí atrás, comentó David, intentando entablar conversación. Esa chica junto a la ventana parecía capaz de pilotar esto sola, gruñó Thorne, con la mirada fija en la pantalla principal de vuelo. El chico parecía astuto. La chica parecía más interesada en su teléfono. Era una mentira casual, una pequeña reescritura reflexiva de la historia para justificar su propio comportamiento. Amara ni siquiera había sacado el teléfono. David frunció el ceño ligeramente. Había visto todo el intercambio. Había visto la radiante bienvenida de Thorne a los 3 estudiantes blancos y la indiferencia hacia la chica negra. Lo había hecho sentir profundamente incómodo. Pero Thorne era el capitán. En la rígida jerarquía de la cabina, uno aprende a elegir sus batallas,
y confrontar a un veterano de 30 años por un desaire no verbal parecía una propuesta perdida. Lo dejó pasar, pero el mal sabor de boca permaneció. En la cabina principal, Clara estaba proporcionando un servicio impecable. Ofreció refrigerios artesanales, bebidas premium y toallas calientes. Fue especialmente atenta con Amara, intentando a su manera disimular la rudeza del capitán. «¿Te traigo algo, Amara?», preguntó. «Un agua con gas. Tenemos un chocolate excelente». «Estoy bien, gracias», dijo Amara, esbozando una leve sonrisa. La amabilidad fue como un premio de consolación, haciendo que los insultos iniciales resaltaran aún más. El vuelo transcurrió sin incidentes durante la primera hora. Los demás estudiantes estaban conectados al Wi-Fi, riendo y compartiendo su aventura. Amara intentó leer su libro, pero las palabras le daban vueltas. La frase no dejaba de dar vueltas en su mente. Todo pasajero se siente como la realeza. Las propias palabras de Thorne la había hecho sentir como una intrusa. Entonces ocurrió algo inusual. El pequeño teléfono satelital usado para las comunicaciones entre la cabina y tierra emitió un pitido. Era un sonido que rara vez se escuchaba, salvo en emergencias o mensajes operativos urgentes. David contestó. Orajet 771 cabina. Escuchó un momento, arqueando las cejas. Tapó el auricular. «Capitán, le atiendo desde la oficina del señor Sterling». Thorne estaba visiblemente molesto. La oficina del director ejecutivo llamando a un vuelo en pleno vuelo. Inaudito. Fue una violación del protocolo. Dígales que estoy al mando de una aeronave y los llamaremos a tierra. David parecía aún más nervioso. «Señor, su asistente ejecutivo dice que el señor Sterling desea hablar con usted». Con un suspiro de exasperación, Thorne cogió el teléfono. «Soy el capitán Thorne». La voz al otro lado era femenina, nítida y absolutamente inflexible. «Capitán, espere con el señor Sterling». La irritación de Thorne se convirtió en aprensión. ¿Qué podía ser tan urgente? Esperó, el zumbido del avión llenando el silencio. Entonces, una voz familiar se escuchó en la línea. La voz del hombre del traje de trabajo desde la pista. «Capitán Thorne, Marcus Sterling, aquí. Espero que el vuelo transcurra sin problemas». «Señor Sterling», dijo Thorne, forzando un tono profesional. «Sí, señor. Perfectamente suave. Estamos a nuestra altitud de crucero según lo previsto». «Bien. No quisiera que ninguna turbulencia arruine el viaje de nuestros jóvenes invitados», dijo Marcus. Su voz era tranquila, conversacional, pero tenía un aire digital que no tenía nada que ver con la conexión satelital. «Capitán, esta mañana estaba revisando la declaración de misión para nuestras experiencias de vuelo VIP. ¿Recordáis la primera línea de nuestro credo?». Thorne estaba completamente desconcertado. Un cuestionario sorpresa en pleno vuelo sobre la declaración de misión de la empresa. «Señor, creo que es algo relacionado con seguridad y servicio incomparables». «Cerca», respondió la voz de Marcus. «Es. En Orajet, cada persona que sube a nuestro avión es tratada con la máxima dignidad y respeto desde el momento en que llega hasta el momento en que parte. No dice algunos individuos, capitán. No dice quienes parecen adecuados para el papel. Dice cada individuo». Un miedo frío comenzó a acumularse en el estómago de Thorne. No podría tratarse de eso. No fue nada, no fue ningún acontecimiento. No le había dicho ni una palabra a la muchacha. «Señor, no estoy seguro de entender». Thorne tartamudeó, con los nudillos blancos sobre la yema. Ahora David Chen lo miraba fijamente. Su rostro era una máscara de comprensión naciente. «Déjame ser más claro», continuó Marcus, con la voz perdiendo su tono coloquial y adquiriendo la dureza del acero forjado. «Tengo una política de tolerancia cero con cualquier empleado que no respete ese credo, especialmente con un capitán que marca la pauta para toda la tripulación. Usted es el rostro de Orajet,
y el rostro que le presentó a uno de mis pasajeros esta mañana fue inaceptable. Señor Sterling, fue un simple malentendido. Thorne se tambaleó, con la mente a mil. La cabina estaba llena. Estaba concentrado en el prevuelo. ¿Estabas concentrado en el prevuelo cuando le estrechaste la mano a Liam? ¿Cuando cautivaste a Chloe? ¿Cuando saludaste a Jacob? ¿O solo flaqueó tu concentración cuando mi hija Amara subió a bordo? ¿Esa palabra le impactó a Thorne como un puñetazo? Mi hija, el hombre en la pista, la chica callada de la sudadera con capucha, el director ejecutivo, su hija. Las piezas se estrellaron en la mente de Thorne con una fuerza espantosa. Sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Estaba volando con la hija del director ejecutivo, y la había despreciado fría y deliberadamente. Señor, no tenía ni idea, susurró, con un sabor a ceniza en las palabras. Era la peor excusa posible, y él lo sabía. Esto implicaba que su comportamiento habría sido diferente si hubiera sabido su estado, lo que solo confirmó la esencia del problema. Ese capitán es el punto central, dijo Marcus bajando la voz a un nivel peligrosamente bajo. No se suponía que lo supieras. Su nombre es Amara Sterling, pero en ese manifiesto ella solo es una pasajera. Un pasajero que consideraste indigno de un simple saludo. Falló la prueba, capitán Thorne. No solo mi prueba, sino la de la empresa. David Chen se hundió en su asiento, tratando de hacerse invisible. Sintió una extraña mezcla de horror por Thorne y una sombría sensación de reivindicación. He dado instrucciones a nuestro jefe de operaciones de vuelo para que se reúna con usted en tierra en Seattle. Marcus continuó, ahora con voz seria. En primer lugar, el oficial Chen se encargará de las comunicaciones durante el resto del vuelo. Volarás el avión. Lo aterrizarás sano y salvo y luego entregarás el mando. Una tripulación diferente llevará a los niños de regreso a Los Ángeles la próxima semana. ¿Entiende usted sus instrucciones, capitán? Thorne se quedó sin palabras. Su mente, habitualmente tan aguda y ordenada en la cabina, era un torbellino de pánico y furia. Lo estaban reprendiendo y humillando a 40.000 pies de altura. Sí, señor, logró decir con voz entrecortada. Una cosa más, capitán. Al aterrizar, espero que se pare en la puerta del camarote y le ofrezca a la señorita Sterling la disculpa profesional que no le ofreció esta mañana, y espero por su bien que sea sincera. La línea se cortó. Thorne bajó lentamente el teléfono satelital, con la mano temblorosa. Miró fijamente el infinito horizonte azul, pero su mundo se había reducido al tamaño de su catastrófico error de juicio. Era un hombre muerto volando. Miró a David, cuya expresión era neutra, cuidadosa e ilegible. Pero Thorne podía sentir el juicio que irradiaba el piloto más joven. Durante las siguientes 2 horas, la cabina fue una tumba. Los únicos sonidos eran las llamadas automáticas y los intercambios nítidos y profesionales de David con el control de tráfico aéreo. Thorne voló el avión en piloto automático, con las manos apoyadas en los controles como pesos muertos. El rey había sido destronado en su propio castillo. Cada placa auditiva en su oficina, cada comentario, parecía una mentira. Lo habían pesado y medido en un solo momento de prejuicio casual e irreflexivo, y lo habían encontrado falto de lo que esperaba. El largo y lento descenso hacia Seattle había comenzado. Pero Robert Thorne sabía que su carrera ya estaba en picada, de la cual tal vez nunca se recuperaría. El aterrizaje en el Boeing Field de Seattle fue, desde el punto de vista técnico, perfecto. El capitán Thorne, a pesar de todos sus problemas personales, era un consumado profesional en la mecánica de su trabajo. El Gulfstream aterrizó con un suave chirrido de sus neumáticos y desaceleró suavemente antes de rodar hacia la terminal privada. Pero el aterrizaje perfecto fue un logro vano. La atmósfera en el interior del avión permanecía cargada de una tensión tácita. En la cabina principal, Amara y los otros estudiantes estaban recogiendo sus pertenencias, mientras la emoción por la llegada burbujeaba.
No eran conscientes del drama que se desarrollaba a kilómetros de distancia sobre sus cabezas. Clara, la azafata, se movía por la cabina con una eficacia forzada. Su anterior calidez había sido reemplazada por una energía nerviosa. Ella sabía que algo iba profundamente mal. El capitán había estado en silencio durante horas, y el comportamiento formal y brusco del primer oficial decía mucho. Cuando el avión se detuvo definitivamente y los motores se apagaron, la voz de David Chen se escuchó por el intercomunicador, no la de los capitanes. Damas y caballeros, hemos llegado a Seattle. En nombre de Orajet, esperamos que haya disfrutado de su vuelo. Por favor, permanezca sentado hasta que se abra la puerta de la cabina principal. Su voz era firme, pero carecía de la cadencia de bienvenida habitual. Thorne se desabrochó el cinturón de seguridad y el clic resonó en la silenciosa cabina. Se sentía 100 años mayor. Voy a la puerta, le dijo a David con voz áspera como la de un caballo. David simplemente asintió, sin mirarlo, su atención centrada en la lista de verificación posterior al vuelo. Thorne se puso de pie y caminó la corta distancia desde la cabina hasta la puerta de la cabina principal, con movimientos rígidos y robóticos. Sintió la mirada de Clara sobre él, llena de preguntas que no podía responder. Se quedó de pie junto a la salida, con la espalda erguida, esperando. Esta fue la caminata más difícil de su carrera. Un paseo de la vergüenza pasó junto a los mismos pasajeros a los que se suponía debía atender. Cuando el equipo de tierra señaló que las escaleras estaban en su lugar, Clara abrió la puerta, dejando entrar el aire fresco y húmedo del noroeste del Pacífico. Liam, Chloe y Jacob avanzaron ansiosos por desembarcar. Gracias por el vuelo, capitán, dijo Liam alegremente. Thorne apenas lo registró. Él simplemente asintió. Su rostro era una máscara sombría y pétrea. Sus ojos estaban fijos en Amara, que se quedaba atrás, permitiendo que los demás pasaran primero. Finalmente, se acercó a la puerta, con la mochila colgada de un hombro. Ella lo miró. Su expresión no era triunfante ni enojada, sino simplemente cansada. Era la mirada de alguien que se había visto obligado a llevar una carga que no había pedido. Este era el momento en que Marcus Sterling había exigido disculpas. Thorne abrió la boca. Las palabras de remordimiento planeadas se sintieron como arena en su lengua. Se suponía que era sincero. ¿Pero qué estaba sintiendo? ¿Humillación? Sí. ¿Teme por su trabajo? Absolutamente. ¿Pero sinceridad? Todo lo que sentía era una rabia hirviente y autodestructiva hacia el hombre del teléfono, hacia la chica que era su hija, hacia el mundo que había conspirado para hundirlo por un incidente sin importancia. Señorita Sterling, comenzó con voz tensa y formal. Deseo disculparme si mis acciones esta mañana le causaron alguna ofensa. Mi concentración estaba en mis tareas previas al vuelo. Fue una disculpa patética y cobarde. El sí fue un insulto. Los deberes previos al vuelo eran una mentira. Fue una disculpa destinada a absolverlo, no a curar la herida que había infligido. Amara lo miró y, por primera vez, dejó ver todo el peso de su decepción. Ella no necesitó decir una palabra. Su mirada tranquila y firme lo decía todo. Decía, tú y yo sabemos que eso no es verdad. Ella simplemente asintió una vez, un gesto de finalidad, y bajó las escaleras y salió de su vida, dejándolo parado en la puerta del avión, sintiendo el aire frío de Seattle como el juicio que merecía. Tan pronto como los pies de Amara tocaron el asfalto, un hombre con un traje oscuro, separado del comité de bienvenida de los estudiantes, se le acercó. «Capitán Thorne», preguntó el hombre con tono cortés pero firme. «Me llamo Arthur Graves. Soy el director de operaciones de vuelo de Orajet». Thorne sabía quién era. Se habían conocido en eventos de la compañía. Graves era la mano derecha de Marcus Sterling, un expiloto conocido por su actitud sensata. «Arthur», dijo Thorne, bajando las escaleras para recibirlo. «Robert, te relevo formalmente del mando de esta aeronave», dijo Graves en voz baja para que solo Thorne pudiera oírlo. «Primero,
El oficial Chen actuará como capitán en el vuelo de regreso a la base. Sus credenciales e identificación de la compañía, por favor. La humillación fue absoluta. Ser despojado del mando en la pista era la mayor vergüenza para un piloto. Sin decir palabra, Thorne metió la mano en su chaqueta, sacó la cartera y le entregó las tarjetas de plástico que representaban toda su identidad profesional. Habrá una investigación formal de recursos humanos, continuó Graves con expresión indescifrable. Un coche te espera para llevarte a un hotel. Mañana volarás de regreso a Los Ángeles en avión comercial. Usted está en licencia administrativa remunerada, con efecto inmediato. No contacte a ningún otro miembro de la tripulación. No discutas este incidente. ¿Está claro? ¿Cristal? Espina mordida, la única palabra cargada de veneno. Observó como otra tripulación de Orajet, un nuevo capitán y primer oficial, subían las escaleras para tomar el control de su avión. Vio a Amara a lo lejos, siendo recibida cálidamente por los representantes del centro de investigación. El dicho de su padre, «Yo me encargaré del resto», resonaba en su mente. Lo habían tratado con rapidez y brutalidad. La investigación que siguió fue una clase magistral de precisión corporativa. No fue una caza de brujas. Fue una disección metódica de un solo acontecimiento y su contexto. El Departamento de Recursos Humanos, dirigido por una mujer perspicaz e imparcial llamada Eleanor Vance, llevó a cabo entrevistas confidenciales por separado. La primera fue Clara, la azafata. En el ambiente estéril de la sala de conferencias de un hotel de Seattle, contó el acontecimiento exactamente como sucedió. El capitán Thorne fue cálido y acogedor con los primeros 3 estudiantes. Ella afirmó, con la voz ligeramente temblorosa. Cuando la señorita Sterling subió a bordo, él se dio la vuelta. Él no la saludó. El cambio fue notable, incómodo. Eleanor tomó nota. En su opinión profesional, ¿era posible que simplemente estuviera distraído en ese preciso momento? Clara dudó, queriendo darle una salida, pero su integridad ganó. No, el momento fue demasiado preciso. Acababa de saludar a la estudiante que estaba justo frente a ella. Su despido pareció intencional. La entrevista de David Chen fue aún más condenatoria. Se sentó frente a Eleanor, con la postura recta y las manos entrelazadas sobre la mesa. Fui testigo de la interacción en la puerta. David dijo que fue un claro desaire. El capitán Thorne saludó a 3 pasajeros e ignoró al cuarto. ¿Dijo algo sobre ello en la cabina? Eleanor preguntó. David respiró profundamente. Sí, comenté que la niña parecía brillante. El capitán Thorne dijo que los chicos eran agudos, pero la niña solo estaba hablando por teléfono, lo cual no era cierto. Más tarde, después de la llamada del señor Sterling, le di mi calificación. Se refirió al incidente como nada y estaba furioso porque el asunto se había intensificado. La pluma de Eleanor se movió rápidamente sobre su bloc de notas. ¿El capitán Thorne alguna vez mostró un comportamiento como este? Esta era la pregunta crítica. Un solo error de juicio era una cosa. Un patrón era otro. David hizo una pausa. Ha habido comentarios. Nada que se pueda precisar. Nada que pudiera sostenerse en un informe formal. Chistes sobre contrataciones diversas en el boletín informativo de la empresa. Quejas sobre nuevas rutas internacionales hacia África o Sudamérica. Él lo llama charla de la vieja escuela. Pero al ver lo que le hizo a la señorita Sterling, todos esos pequeños comentarios quedan expuestos bajo una nueva luz. Es un patrón de actitud, sino de acción. Eleanor Vance ahora tenía 2 relatos de testigos presenciales que corroboraban su testimonio y sugerían un historial de actitudes problemáticas. La pieza final fue el propio Thorne. Su entrevista fue un desastre. Entró en la habitación con una postura beligerante y defensiva. No se veía como un empleado que había cometido un error, sino como una víctima de la reacción exagerada de un hombre poderoso. Esto es una completa farsa. Comenzó antes de que Eleanor pudiera siquiera hacer su primera pregunta.
He sido un capitán leal de esta compañía durante 15 años. He volado con el mismísimo señor Sterling una docena de veces y me están crucificando porque su hija es demasiado sensible. El propósito de esta reunión, capitán, es entender su perspectiva sobre los acontecimientos de Origet 771, dijo Ellaner con voz serena. Mi perspectiva es que hice mi trabajo. Thorne espetó. Volé el avión con seguridad. Lo que ocurre en la cabina es secundario. No soy director de crucero. Usted es la cara de la empresa, capitán. Tus acciones se reflejan en todos nosotros, respondió el Ellanar. Mis acciones fueron girar hacia mi cabina para prepararme para el vuelo. Él bramó. Es una completa invención. Se trata del señor Sterling que quiere demostrar su valía. No ofreció ningún remordimiento ni ninguna introspección. Insistió en sus mentiras, se presentó como la parte agraviada y mostró una arrogancia impresionante. Él selló su propio destino. El informe final fue inequívoco. Se concluyó que el capitán Robert Thorne había incurrido en una conducta discriminatoria que violaba directamente la política de la empresa y sus valores fundamentales. Destacó su total falta de remordimiento y su intento de desviar la investigación. La recomendación fue tajante: el despido inmediato del empleo. Cuando Arthur Graves le dio la noticia a Marcus Sterling, Marcus simplemente asintió. No había alegría en su expresión, solo una resolución sombría. Hazlo, dijo. Y quiero revisar nuestra capacitación en diversidad e inclusión para todas las tripulaciones de vuelo. Esto no puede volver a suceder. No se trata solo de mi hija. Se trata de lo que representamos. La notificación oficial de despido llegó a la bandeja de entrada de Robert Thorne una semana después. Así, sin más, terminó una carrera de 30 años en la aviación. Pero Thorne, sumido en su propio orgullo y resentimiento, no tenía idea de que perder su trabajo era solo el comienzo de su caída libre. Estaba a punto de aprender que en el estricto mundo de la aviación, basado en la reputación, el karma no aterriza por sí solo. Produce un impacto fuerte que forma un cráter. Durante las primeras semanas posteriores a su despido, Robert Thorne vivió en un estado de incredulidad suspendida, alimentada por pura rabia. Se veía a sí mismo como un mártir, una víctima de la cultura corporativa progresista contra la que tantas veces había despotricado. Pasó sus días enviando correos electrónicos enojados a su abogado, convencido de que tenía una demanda multimillonaria por despido injustificado en sus manos. Su abogado, un hombre pragmático llamado Bill, trató de manejar sus expectativas. Robert, seamos realistas, dijo por teléfono. Tienen 2 testigos presenciales, tu primer oficial y la azafata. Tienen tu propio testimonio de la audiencia de recursos humanos, donde no mostraste remordimiento. Te tienen registrado admitiendo que no lo habrías hecho de saber que era la hija del director ejecutivo, lo cual es una admisión de trato diferenciado. Y el código de conducta de la empresa es férreo. Tienen motivos. Un jurado verá a un piloto condecorado que se negó a saludar a una adolescente negra. Es una mirada horrible. Thorne no quería ni oírlo. Me están dando un ejemplo. Sí, lo están haciendo, dijo Bill sin rodeos. Es su derecho como empleador. Lo mejor que puedes hacer es aceptar la indemnización que te ofrecieron, firmar el acuerdo de confidencialidad e intentar buscar trabajo en otro lugar. A regañadientes, Thorne aceptó la amarga realidad. La demanda era un callejón sin salida. Firmó los papeles, el acuerdo de confidencialidad le pareció una broma, y aceptó el dinero. Sin embargo, confiaba en que sus habilidades serían muy demandadas. Era un capitán con calificación G650, con más de 20.000 horas de vuelo y un historial de seguridad impecable. Un pequeño problema de recursos humanos en Orajet no lo detendría. Estaba equivocado. El mundo de la aviación corporativa y privada es sorprendentemente pequeño. Todos se conocen y la reputación lo es todo. Orajet nunca reveló oficialmente el motivo del despido de Thorne, alegando políticas de privacidad. No tenían por qué hacerlo. La historia comenzó a circular,
primero como rumores y luego como un hecho comprobado. No fue Marcus Sterling quien la filtró. Era demasiado disciplinado para eso. Fueron las docenas de personas involucradas en la periferia. El equipo de recursos humanos, el departamento legal, el equipo de operaciones de vuelo en Seattle, la nueva tripulación que se hizo cargo del avión. Un detalle aquí, un comentario allá. Pronto, todas las principales compañías charter y departamentos de vuelos corporativos conocieron la historia del veterano piloto que fue despedido por faltarle el respeto a una pasajera que resultó ser la hija negra del director ejecutivo. Thorne comenzó a solicitar empleo. Su currículum era impecable. Solicitó empleos en NetJets, FlexJet y VistaJet, la titanes de la industria. Sus solicitudes se perdieron en un agujero negro digital. Sin llamadas, sin correos electrónicos, solo silencio. Luego probó con empresas charter más pequeñas que operaban desde Van, Enway y Teterboro. Consiguió una entrevista con una empresa mediana llamada Stratos Charter. El entrevistador, un piloto jefe de la mitad de su edad, fue amable al principio, impresionado por sus horas de vuelo. Impresionante currículum, capitán Thorne, dijo el hombre. Mucho tiempo en el G650. ¿Por qué dejó Orajet? Es una gran empresa. Thorne había ensayado su respuesta. Diferencias creativas con la alta dirección sobre la dirección de la empresa, dijo, intentando sonar neutral y profesional. El piloto jefe se reclinó, con una mirada cómplice en sus ojos. Cierto. Diferencias creativas, Robert. Puedo ser franco, dijo Thorne, sintiendo de repente el cuello apretado. No podemos contratarlo. No puedo poner a un piloto en un avión multimillonario con nuestros clientes. Clientes de todo el mundo, de todas las razas, de todos los orígenes. Si existe la más mínima duda sobre su juicio, el incidente en Orajet es de conocimiento público. Ya sea cierto, exagerado o falso, ya no importa. La percepción es la realidad. Te has convertido en un lastre. Ninguna aseguradora te tocará, y ningún dueño te aceptará. Las palabras impactaron a Thorne más fuerte que la notificación de despido. Ya no se trataba de sus habilidades. Lo habían marcado. El mismo orgullo y arrogancia que llevaron al incidente ahora le impedían ver la verdad. Él mismo se había hecho esto. Sus ahorros empezaron a escasear. El paquete de indemnización que parecía sustancial fue rápidamente devorado por la hipoteca de una casa grande en una comunidad cerrada y los pagos de un auto de lujo. Su esposa, que había disfrutado del estatus de esposa de un gran capitán, estaba cada vez más ansiosa. ¿Recibiste respuesta de esa empresa en Florida? Ella preguntaría. No, gruñó, mirando fijamente la pantalla de su computadora. El silencio de su bandeja de entrada, una acusación constante. Su ira, que una vez fue un fuego rugiente, comenzó a enfriarse hasta convertirse en un espeso y asfixiante lodo de desesperación. Empezó a buscar trabajos menos prestigiosos. Un piloto de carga. El salario era una fracción de lo que estaba acostumbrado a recibir como instructor de vuelo. La idea de enseñar a jóvenes pilotos ansiosos las reglas que él mismo había roto era una amarga ironía. No fue castigado por la FAA, sino por las leyes no escritas de reputación y consecuencia. Mientras tanto, en Orajet, el incidente, conocido internamente como AJ771, se había convertido en un catalizador de un cambio profundo. Marcus Sterling, fiel a su palabra, había iniciado una revisión integral de su cultura corporativa. Contrató a una empresa líder en consultoría y en materia de diversidad, equidad e inclusión. El entrenamiento ya no era solo un video de 30 minutos. Fue un programa inmersivo y continuo para los 2.000 empleados, desde los manipuladores de equipaje hasta el propio director ejecutivo. Establecieron un programa de becas en asociación con organizaciones como Sisters of the Skies, destinado a apoyar y asesorar a aspirantes a pilotos e ingenieras aeroespaciales de comunidades subrepresentadas.
La primera beneficiaria de la beca Aurayet Geraisen fue una joven brillante de Compton. Amara, por su parte, había sobresalido durante su semana en Seattle. Había impresionado a los ingenieros con sus conocimientos y sus perspicaces preguntas. El dolor inicial del incidente se había desvanecido, reemplazado por la tranquila satisfacción de ver que algo malo se había corregido, no solo para ella sino a nivel sistémico. Se convirtió en asesora informal de jóvenes para el nuevo programa de becas, ayudando a darle forma para las generaciones futuras. Ella estaba encontrando su propio poder, no en la confrontación, sino en la acción constructiva. Robert Thorne no sabía nada de esto. Su mundo se había reducido a las 4 paredes de su oficina en casa, donde los correos electrónicos de rechazo se convirtieron en su correspondencia más frecuente. Le habían despojado de su identidad. Ya no era el capitán Thorne. Era simplemente Robert Thorne, un hombre desempleado con una reputación tóxica. El karma era un proceso lento y agotador que lo aislaba y desmantelaba la vida que había construido sobre una base de privilegios no examinados. Había llegado al fondo, o eso creía. Estaba a punto de descubrir que el suelo tenía otro nivel, un sótano de ajuste de cuentas personal que ni siquiera había concebido. Quinta parte, el giro imprevisto. Pasó un año para Robert Thorne. Fue un año de descenso. Había vendido la casa grande, cambiando el complejo cerrado por un modesto condominio. El coche de lujo desapareció y fue reemplazado por un sedán sensato. Había aceptado un trabajo humilde, no como piloto, sino como despachador de una pequeña aerolínea regional de carga, trabajando en el turno de noche en una habitación sin ventanas, siguiendo los vuelos de otras personas en una pantalla. Fue un recordatorio constante y amargo del mundo del que había sido exiliado. Su voz, que una vez fue resonante, ahora era apagada y su paso seguro fue reemplazado por un arrastrar cansado. La rabia se había evaporado, dejando atrás el dolor hueco del arrepentimiento. Él y su esposa se habían separado. Las dificultades económicas y su propia amargura habían erosionado los cimientos de su matrimonio. Su único punto de orgullo restante, el único punto brillante en su mundo reducido, era su hija, Jessica. Jessica tenía 18 años, estaba en el último año de la escuela secundaria y ella era todo lo que él no era. Ella era amable, empática y excepcionalmente brillante. Era una estudiante estrella, especialmente en ciencias y matemáticas, con el sueño de convertirse en ingeniera biomédica. Ella era la única persona que no lo miraba con decepción ni lástima, sino con el amor inquebrantable de una hija. Una noche, Jessica llegó a casa con el rostro iluminado por una emoción que Thorne no había visto en años. «Papá, papá, no te lo vas a creer», exclamó ella, agitando un sobregrueso en la mano. «¿Qué pasa, cariño?», preguntó él, esbozando una sonrisa. «Ya lo tengo. La beca de la Fundación Archstone. Es una beca completa para Stanford, además de un programa de pasantías de verano. ¿Puedes creerlo?». Una verdadera oleada de alegría invadió a Thorne. «Stanford, esta fue una noticia increíble». «Ay, Jess, es increíble. Estoy muy orgulloso de ti». La abrazó fuerte. Un raro momento de pura felicidad en su sombría existencia. «Es la beca más prestigiosa del estado para estudiantes de STEM», dijo ella, con las palabras saliendo atropelladamente. «El mes que viene hay una gala de premios en el centro de Los Ángeles. Es algo muy importante. Todos los patrocinadores y mentores estarán allí. Tienes que venir». «Por supuesto que estaré allí», dijo él, con el corazón henchido. «¿Quién es el principal patrocinador corporativo de esto?». Jessica sacó la invitación formal del sobre. Dice: «La Fundación Archstone se asocia con una gran corporación cada año para brindar mentoría y prácticas profesionales. El socio de este año es una aerolínea privada, creo». Entrecerró los ojos al ver el elegante membrete, mientras su dedo recorría el logotipo en relieve. «Sí, es una empresa llamada Aurajet».
El nombre impactó a Robert Thorne como una descarga física, dejándolo sin aire. Orajet de entre todas las empresas del mundo. Era una broma cósmica cruel, un fragmento de su antigua vida alojado en lo único bueno que le quedaba. Sintió que su rostro palidecía. Orajet, repitió, con la voz apenas un susurro. Jessica, absorta en su propia emoción, no notó su reacción. Sí, se supone que el propio director ejecutivo dará el discurso inaugural. Es él quien entrega el premio principal. El señor Sterling. Marcus Sterling. Dicen que es una figura importante en el mundo de la tecnología y la aviación. Thorne se tambaleó hacia atrás y se hundió en una silla. La sala se inclinó a su alrededor. Marcus Sterling, el hombre que había desmantelado su vida con una sola llamada telefónica, el hombre cuyo rostro vio en su pesadillas. Ahora este hombre tenía el futuro de su hija en sus manos. Una oleada de pánico repugnante lo invadió. No podía ir. ¿Cómo iba a asistir a una gala organizada por la empresa que lo había despedido, organizada por el mismo hombre que lo había despedido? Estar entre la multitud y ver a Marcus Sterling, el artífice de su ruina, ser celebrado como un titán de la industria y un filántropo benévolo. La humillación sería insoportable. ¿Pero cómo no iba a ir? Este era el mayor logro de la vida de su hija, su momento de triunfo. No estar allí sería un acto imperdonable de cobardía egoísta. Le rompería el corazón. Durante las siguientes semanas, Thorne estuvo atormentado. Apenas dormía. Repasó el incidente del G650 una y otra vez en su mente. Pero por primera vez, lo vio desde una perspectiva diferente. No solo vio su orgullo herido, vio el dolor silencioso en el rostro de la joven con la sudadera con capucha. Una chica apenas un poco menor que su propia hija. Jessica, una chica que se había entusiasmado con un viaje solo para encontrarse con un muro de silencioso desprecio. Recordó las palabras de su padre. No se refiere a algunos individuos. Se refiere a todos los individuos. Finalmente lo entendió. No se trataba de él. Nunca se trataba de él. Se trataba de un principio fundamental de decencia que había violado por puro prejuicio irreflexivo. No solo había menospreciado a un pasajero. Había faltado al respeto a una persona. Había reprobado una prueba básica de carácter. Y el universo, a su manera elegante y cruel, había ideado el examen final definitivo. Llegó la noche de la gala. Thorne estaba de pie frente a su espejo, vestido con su viejo traje, que ahora colgaba suelto sobre su menguada figura. Parecía un fantasma fingiendo ser un hombre. Aún podía echarse atrás, deseando la enfermedad. Pero entonces pensó en el rostro brillante y expectante de Jessica. No podía fallarle. Ya había fallado a tantos otros. Condujo al centro en un día. El lugar era un magnífico salón de baile, resplandeciente con candelabros y lleno de la élite de la ciudad, ejecutivos corporativos, académicos, filántropos, todos socializando y bebiendo champán. Thorne se sintió como un intruso, un fraude. Vio a Jessica al otro lado de la sala, de pie con un grupo de otros becarios. Se veía radiante. Y a menos de 3 metros de ella, charlando con el rector de una universidad, estaba Marcus Sterling. Tenía exactamente el mismo aspecto que Thorne recordaba. Sereno, seguro de sí mismo, irradiando un aura de poder silencioso. Y de pie junto a él, con aspecto sereno y seguro de sí mismo, estaba su hija, Amara Sterling. Tenía 17 años, un año más, y se comportaba con una madurez que desmentía su edad. Se reía de algo que había dicho su padre, con una sonrisa genuina y brillante. El corazón de Thorne latía con fuerza contra sus costillas. Sintió unas ganas abrumadoras de darse la vuelta y huir. Pero entonces Jessica lo vio. Su rostro se iluminó con una enorme sonrisa y le hizo señas para que se acercara. «Papá, ven, quiero presentarte a alguien». Estaba sucediendo. El choque que había temido durante semanas estaba a segundos de distancia. Mientras él caminó por el suelo de mármol,
con las piernas como plomo, y Marcus Sterling giró la cabeza. Sus miradas se cruzaron a través de la sala abarrotada. No había asombro ni ira en los ojos de Sterling, solo una quietud silenciosa y consciente. Sabía exactamente quién era Robert Thorne y no apartó la mirada. Thorne caminaba, no hacia una confrontación, sino hacia un ajuste de cuentas del que ya no podía escapar. Los 20 metros que separaban a Robert Thorne de Marcus Sterling parecían un guante de 1 milla de largo. Todas las miradas en la sala parecían estar fijas en él. El alegre ambiente de la gala se desvaneció en un zumbido sordo en sus oídos. Vio a su hija Jessica radiante, ajena a la historia invisible y cargada que conectaba a los dos hombres que estaba a punto de unir. Vio a Amara Sterling, que ahora lo había notado, con una sonrisa vacilante al ver un destello de reconocimiento y quizás algo más complejo cruzar su rostro, y vio a Marcus Sterling, quien se mantuvo firme, con una expresión indescifrable pero no hostil. Simplemente esperó. «Papá, este es el señor Sterling, el director ejecutivo de Orajet», dijo Jessica, con la voz llena de orgullo. «Señor Sterling, él es mi padre, Robert Thorne». El nombre quedó suspendido en el aire por un momento emotivo. Thorne pudo ver un breve destello de confusión en el rostro de su hija cuando registró la repentina tensión. La mente de Thorne era una pizarra en blanco de pánico. ¿Qué podría decir? Pero cuando miró a Marcus Sterling, no vio a un vencedor regocijándose por el vencido, sino simplemente a un hombre, un padre. Y al mirar a Amara, no vio un símbolo de su fracaso, sino una joven que había soportado su falta de respeto con una tranquila dignidad que ahora él solo podía admirar. En ese momento, toda la amargura, toda la rabia, toda la autocompasión que lo habían envenenado durante un año finalmente desaparecieron. Todo lo que quedó fue la cruda y cruda verdad de su propio fracaso. Y él sabía lo que tenía que hacer. No se trataba de su trabajo, su orgullo o su reputación. Se trataba de cerrar un círculo de dolor que él mismo había dibujado. Él ignoró la presentación de Jessica. Miró más allá de su hija, más allá del poderoso director ejecutivo y centró su mirada únicamente en Amara. Dio un paso vacilante hacia ella. «Señorita Sterling», comenzó con una voz ronca y desconocida para él. Todo estaba tranquilo, pero se mantuvo en silencio durante la repentina pausa en la conversación. «Me llamo Robert Thorne. Fui el capitán de su vuelo a Seattle el año pasado». Amara asintió lentamente, con la mirada atenta. «Nunca le di una disculpa como es debido». Thorne continuó: «Las palabras se sienten pesadas e inadecuadas, pero necesarias. Lo que hice fue inexcusable. No fue un malentendido y no tenía nada que ver con mis funciones. Fue un fracaso de mi propio carácter. Fue una falta de respeto. Fue poco profesional y estuvo mal. No hay excusa para ello. Te miré, te juzgué, te desestimé y siento muchísimo el dolor y la incomodidad que te causé. Lo he pensado todos los días durante un año. Lo siento profundamente, sinceramente». Él no pidió perdón. No ofreció ninguna justificación. Simplemente dejó al descubierto su fracaso en el suelo de mármol del salón de baile, para que todo el mundo lo viera. El silencio que siguió fue profundo. Jessica lo miraba fijamente, con la boca ligeramente abierta, las piezas de un rompecabezas que ella nunca supo que existían, encajando en su lugar. Marcus Sterling observó el intercambio con una concentración intensa y silenciosa. Amara miró a este hombre destrozado con el traje mal ajustado. Él no era la figura arrogante y dominante que ella recordaba de la cabina. Él se sintió humillado. La disculpa, cruda y despojada de toda pretensión, era innegablemente sincera. Ella vio la vergüenza en sus ojos y por primera vez sintió una pizca de empatía por él. Ella hizo un pequeño gesto casi imperceptible con la cabeza. «Gracias», dijo con voz suave pero clara. «Aprecio que lo hayas dicho». Fue una frase simple, pero fue una absolución. Thorne luego se giró para mirar a Marcus Sterling. Se preparó para la confrontación, el golpe humillante final. «Señor Sterling»,
dijo Thorne, aún en voz baja. Mi hija Jessica se ganó esto. Ella es brillante y es buena. Por favor, lo que sea que pienses de mí, no dejes que la afecte. Marcus Sterling sostuvo su mirada por un largo momento y luego una expresión lenta y pensativa suavizó sus rasgos. Señor Thorne, dijo Marcus con voz tranquila y mesurada. Estamos aquí esta noche para celebrar los logros de 18 estudiantes increíbles. Su hija es una de ellas. La beca Archstone se otorga en función de un único criterio, el mérito. Jessica se ganó su lugar. Lo logró gracias a su propio trabajo duro e inteligencia. Su historia con mi empresa no tiene absolutamente ninguna relación con eso. Ella merece estar aquí. Luego extendió la mano, no en señal de triunfo, sino en un gesto de cierre. Felicitaciones por criar a una joven extraordinaria. Thorne miró la mano extendida y con un temblor que no pudo controlar, la tomó. El apretón de manos fue breve, pero pareció monumental. Fue el final de la guerra. Jessica, que había estado observando este intercambio con un torbellino de emociones, finalmente entendió. Ella vio el dolor en los ojos de su padre y la gracia en los del señor Sterling. Ella se acercó y silenciosamente deslizó su brazo por el de su padre. Más tarde esa noche, cuando Marcus Sterling dio su discurso inaugural, se salió del guión por un momento. La excelencia, que celebramos esta noche, no se trata solo de habilidad técnica o brillantez intelectual, dijo, mientras su mirada recorría al público. También se trata del carácter. Se trata de cómo tratamos a las personas, especialmente cuando pensamos que nadie nos está mirando. Se trata de tener la humildad de admitir cuando nos equivocamos y el coraje de enmendarnos. Que tanto como cualquier logro académico es la verdadera marca de un innovador y un líder. Robert Thorne, sentado entre el público junto a su hija, sintió que las palabras no eran una crítica, sino una dura lección. Había perdido su carrera, su estatus y su orgullo. Pero en lo más profundo de ese salón de baile, al enfrentarse a la verdad de sus acciones, encontró algo que ni siquiera sabía que le faltaba. Un pedazo de su propia humanidad. Nunca volvería a volar en un Gulfstream. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que ya no estaba en picada. Estaba en el suelo, pero finalmente estaba verdaderamente enraizado. Entonces, ¿cuál es la verdadera conclusión de esta historia? No se trata solo de que un piloto pierda su trabajo. Se trata de la profunda verdad de que nuestras acciones, incluso las pequeñas, aparentemente insignificantes, crean ondas que no siempre podemos ver. El único momento de prejuicio del capitán Thorne no fue solo un desaire. Fue una grieta en sus propios cimientos lo que finalmente hizo que todo su mundo se derrumbara. Nos muestra que el verdadero karma no es un rayo caído del cielo. Es la gravedad lenta e inevitable de nuestras propias decisiones. Esta historia es un poderoso recordatorio de que en un mundo más conectado que nunca, el carácter, la decencia y el respeto no son habilidades blandas. Son los motores de una vida exitosa. Si esta historia te resonó, haz clic en me gusta, compártela con alguien que necesite escucharla y suscríbete para ver más dramas de la vida real que revelan las verdades más profundas sobre nuestro mundo.